Soy periodista y estoy haciendo un informe sobre la Tusparia, sobre tus vínculos con el Movadef. Soy Nastia del Pozo Ramírez. Tengo más de 10 años enseñando a niños pequeños. En un barrio clase mediero que se puede considerar burgués, en una de las zonas más exclusivas de Magdalena, se encuentra este colegio que ha tenido como docentes a excarcelarios por terrorismo y hoy dictan clases miembros del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la agrupación terrorista que causó la muerte, dolor y destrucción en el Perú. Aquí, los alumnos no leen clásicos como El Principito. Acá comparten escritos sobre la lucha armada, sobre el levantamiento en armas del pueblo oprimido. De estas aulas podrían salir futuros pioneritos de la revolución peruana. El objetivo de capturar la educación y a la juventud es un objetivo estratégico de siempre. Sí recuerdo que en la carpeta de madera, entre la carpeta de madera había un vidrio que la protegía y en el medio habían diferentes fotos de diferentes situaciones, lugares, pero estaba la bandera de Sendero Luminoso. Entonces nos llevan a un pueblo que se llama Orcotuna. Tú caminabas en las noches, no había luz, tú caminabas en las noches y en las casitas chiquitas veías la hoz y el martillo. Pero fue gracias a un trabajo de la DIRCOTE donde accedimos a un documento que se detalla que además de Nastia del Pozo Ramírez, quienes también fueron docentes de esta escuelita del maoísmo han sido la amiguísima de Gustavo Gorriti, Ivonne Murou y Dante Castro, fundador y secretario general del movimiento Liberación 19 de Julio. Debido a esta información, Contracorriente ingresó en exclusiva al colegio Atusparia. ¿Le doy los costos? Ingresamos con lentes espía con la coartada de querer matricular a una sobrina. A los pocos minutos de entrar, ahí estaba ella, danzando frente a niños de primaria. Fue entonces cuando el fantasma de Maritza Garrido Leca, la bailarina que escondió a Abimael Guzmán, nos vino a la cabeza. ¡El marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento! Ahí nos recibió Nastia del Pozo, quien no estaría cumpliendo la legislación vigente que prohíbe a docentes con antecedentes por terrorismo seguir dictando clases en colegios públicos o privados. Ella está procesada por el delito de apología al terrorismo. Soy periodista y estoy haciendo un informe sobre la Tusparia, sobre tus vínculos con el Movadef. Acá, rodeada de niños propensos a un lavado de cerebro, la integrante del Movadef no se inmutó pese a haber sido descubierta. Has estado detenida y hay audios donde tú dices que la única manera de llegar a ganar la revolución es por las armas. Y creo que una persona que piensa así no puede ser docente. Pero todo lo que hacemos para conquistar el poder por medio de las armas. Esta joven de sonrisa angelical y oscuras intenciones fue capturada por la DIRCOTE con 70 de sus camaradas el pasado 3 de mayo del 2018 en la llamada Operación Olimpo. Incluso nos mintió cuando le preguntamos si los padres de familia estaban al tanto de todas estas irregularidades. ¿Los papás saben que acá hay gente del Movadef? ¿Los papás de los alumnos? ¿Saben? ¿Les parece bien? ¿Y qué le
Álvaro, el problema es, ya decía yo, el problema es de que en realidad hasta que no se pruebe lo contrario, una persona es inocente de todo lo que se le acusa según la Constitución. Y por lo tanto, yo sigo en proceso de investigación. Para ellos es clave y es estratégico para hoy y para el futuro tomar por asalto la educación en el Perú en cualquier forma, ya sea a través de los organismos generados, ya sea infiltrándose en el sistema educativo, ya sea infiltrándose en los sindicatos y creando sindicatos paralelos, pero todas estas acciones son un conjunto de estrategias para capturar la educación en el Perú. Sabe que la profesora de danza, Nastia del Pozo Ramírez, pertenece al Movadef y ha sido detenida varias veces porque... Con la profesora, pero no sabía. ¿Qué es lo peor que puede pasar con estos niños que le están lavando el cerebro y que literalmente están normalizando el atentado de Tarata? Bueno, es que comience a crecer este pensamiento sesgado, el pensamiento único, versus el pensamiento crítico que está tan venido a menos en el sistema educativo del Perú. Y eso va a garantizar, entre comillas, que entre una generación, o sea, dentro de 5 o 7 años, ya haya grandes cantidades de jóvenes pensando de esta forma. Diego Zimmerman es otro exalumno que acabó ahí porque sus padres tampoco imaginaron lo que se estaba cocinando en estas 4 paredes. Él fue separado al culminar su año escolar, año donde era chantajeado con repetir materias si no abrazaba los ideales senderistas. Una discusión con el profesor de filosofía que era muy cerrado en sus ideas. Justo estábamos hablando de Sendero Luminoso, de Abimael Guzmán y de toda esa cúpula terrorista, y yo los llamo por lo que son, terroristas. Y él, al quedarse sin argumentos con un niño de 14 años, atina a jalarme, porque me dijo y me pidió y me ordenó que dijera que Sendero Luminoso era un mártir de la justicia social peruana. Para este padre de familia, llevar clases en este colegio fue sentir en carne y hueso lo que experimentan los niños secuestrados por Sendero en el Braem. Con los años me di cuenta que estuve, como por ejemplo lo están las personas secuestradas en el Braem, que los tienen ahí adoctrinados. Prácticamente estuvimos así. La diferencia es que nosotros pudimos salir de ahí. Nos dividieron por salones y teníamos que hacer unas obras, o sea, unos teatros. En mi caso, a mi salón me acuerdo que le tocó, o al grupo que a mí me tocó era de distintos salones, ponían quinto, tercero y niños de primaria. Niños que estaban tirados en el piso, que a los papás los habían matado porque los habían acusado de terrorismo, y nosotros teníamos que levantar a los niños, y todo era sin hablar, todo era con señas, y llevarlos y señalarles el nuevo horizonte y levantar el puño, y los llevabas a otro lado, o sea, todo tenía que ver con eso. Otro ilustre ex profesor de esta escuelita del terror es Walter Villanueva, jefe de la editorial Mano Alzada, que publicó cual homenaje la biografía de Abimael Guzmán, titulada De Puño y Letra, el líder terrorista que encabezó la muerte o desaparición de alrededor de 70.000 peruanos, entre los que estaban también los senderistas. En este escrito, este genocida es presentado como un revolucionario y uno de los hombres más influyentes del Perú. ¿No hay manera que vuelvas a sacar la edición de Puño y Letra? Por ahora no creo, porque la ley es un poquito han sido más drásticas y como que se ha complicado, ¿no? Tenemos bastantes juicios, nos han hecho y se agota pues uno en el tema del juicio, de ir a investigaciones, declaraciones. Parece que... No creo, a menos que... Parece que no... flexibilicen las leyes, ¿no? Y permitan otra lectura sobre lo que pasó en el Perú. Este admirador del pensamiento Gonzalo se encuentra en plena realización de un filme donde se adelanta, enaltecerá esta doctrina de psicópatas que colgaban perros en los postes y les cortaban la cabeza a sus opositores. Te cuento que yo empecé a estudiar en la EPIC, pues en la Escuela de Cine de acá de Barranco. Okay. Estudié en dirección de cine, con la idea de hacer un documental. También avancé bastante, pero luego
no tuve financiamiento, quedó ahí, pero sí he avanzado en hacer un documental sobre Churchill, sobre todo me llamó muchísimo la atención de Churchill, ¿no? De Ayacucho. Ahí se inició la guerra interna, por realidad, el punto de partida fue ahí, ¿no? Y personalmente me llamó la atención para ver cómo es que ahí la gente tomó esa decisión, así que me fui a Ayacucho. Pese a todas estas evidencias, quien se mostró en todo momento intransigente y a la defensiva fue la directora de la Tusparia, la tía de Nastia del Pozo Ramírez e hija de la exdirectora de este colegio, Ana Parra. Al parecer, acá todo queda en familia. Tengo un audio de Nastia donde Nastia dice que la única manera de ganar la revolución es con las armas. Tengo un audio acá. ¿A usted le parece bien que una docente de danza... Ella también nos negó el pasado de la senderista Ivonne Murou en esta institución. Ivonne Murou Cabrera, que es una sentenciada por terrorismo, en su momento fue profesora de artes escénicas acá. No lo sé, señor. Pero no crea que esta escuela es una excepción a la regla. Para Sendero Luminoso, la educación siempre ha sido la columna vertebral de su llamada revolución. Aplastar y combatir a los grandes burgueses reaccionarios. Aplastar y combatir a los grandes burgueses reaccionarios. Solo hay que recordar que Abimael Guzmán, docente de filosofía, inició la lucha armada desde las aulas de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ahí apareció su ideología por colegios de la sierra, empezando por Huanta y Ayacucho. Sendero Luminoso está a la casa de la educación. Entonces este debe ser una alerta, una alarma para el gobierno que sepa que ellos están hablando en serio de atrapar la educación del Perú. Al parecer a nuestras autoridades poco o nada les importa esta situación, ya que nos comunicamos en más de 3 oportunidades con funcionarios del Ministerio de Educación para informarles lo acontecido. Nunca nos brindaron una entrevista. Este es el Atusparia, un colegio que opera con total normalidad, un centro educativo privado que, pese a haber borrado sus murales de la hoz y el martillo, clásico símbolo del comunismo internacional, sigue abrazando el pensamiento Gonzalo.